El silencio en la sala del tribunal era opresivo, pesado como una manta de plomo que envolvía a todos los presentes. Ricardo Morales, con los hombros caídos y la mirada hundida en un abismo de fatiga y resignación, se sentaba en el centro del estrado. Sus manos temblaban levemente sobre su regazo mientras intentaba ocultar, con la mayor dignidad posible, el dolor que se reflejaba en sus ojos. Era el final de un largo camino de injusticia y soledad, y en ese instante, solo había un deseo en su corazón. Una última despedida con su compañero más leal. Su última petición había sido tan sencilla como desgarradora: déjenme ver a Fénix, mi perro, por última vez. Contra todo pronóstico, el juez había accedido a su súplica, y en un movimiento lento y solemne, las puertas de madera se abrieron para revelar la imponente figura de Fénix, un pastor alemán que antaño había sido parte de la unidad K9 de la policía. Fénix avanzaba con paso firme, con las orejas alerta y sus profundos ojos recorriendo la sala hasta posarse en Ricardo. En el instante en que Fénix divisó a su dueño, algo en el ambiente pareció transformarse. Con un movimiento que cortó la tensión de la sala como una cuchilla afilada, el perro tiró de la correa con fuerza, dejando escapar un aullido breve pero desgarrador. Las lágrimas brotaron sin control en el rostro de Ricardo, quien se derrumbó en lágrimas mientras abrazaba a Fénix, como si ese abrazo pudiera borrar años de abandono y pesar. La conmoción se apoderó del tribunal. Algunos espectadores murmuraban entre sí, incapaces de comprender la magnitud de aquel reencuentro. Pero justo cuando la escena parecía alcanzarse en su cúspide de emotividad, algo insólito ocurrió. Mientras Fénix se aferraba a la correa, con un instinto inquebrantable, comenzó a tirar de ella de manera insistente. Entre el forcejeo, un trozo de papel arrugado cayó al suelo, rozando el mármol frío de la sala. Un abogado de la defensa, que había permanecido en silencio hasta ese instante, se inclinó rápidamente para recoger el papel. Al abrirlo, su rostro se tornó pálido y se levantó abruptamente, mirando fijamente al juez. Con voz entrecortada y llena de urgencia, exclamó: «Señoría, debemos suspender inmediatamente estos procedimientos. Este documento podría cambiarlo todo». La sala entera se sumió en un caos repentino. Los murmullos se convirtieron en gritos y algunos presentes se pusieron de pie, mientras el juez, con gesto severo, golpeaba su mazo para restablecer el orden. Ricardo, aún abrazando a Fénix, miraba atónito el papel que parecía haber emergido del destino. No recordaba haberlo dejado allí. De alguna manera, Fénix había sido el intermediario de un mensaje crucial. El documento contenía detalles que ponían en tela de juicio la acusación que había llevado a Ricardo a la prisión. Se mencionaban transacciones bancarias, fechas y nombres que revelaban que alguien había manipulado las pruebas para incriminarlo. Las palabras, escritas con una letra temblorosa pero precisa, sugerían que un poderoso empresario, John Everett, había orquestado una trama para deshacerse de Ricardo y beneficiarse de sus bienes. El ambiente en la sala se volvió eléctrico. La posibilidad de una conspiración de tal magnitud encendía la esperanza en medio de la desesperación. La defensa, aprovechando la revelación, solicitó un receso inmediato para poder verificar la autenticidad del documento. El juez, con el ceño fruncido y la voz grave, ordenó suspender la sesión mientras se realizaban las investigaciones pertinentes. Ricardo fue escoltado de nuevo a la cárcel, pero esta vez, llevaba consigo una chispa de esperanza que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Aquella inesperada intervención de Fénix, el perro que había sido su único consuelo en los momentos más oscuros, había abierto la puerta a una posible redención. Fuera del tribunal, en el pasillo iluminado por una luz fría, el abogado de la defensa se reunió con un equipo de peritos y expertos en documentos. Durante horas, trabajaron febrilmente para analizar cada trazo, cada línea de aquel papel que había surgido como un milagro. Entre susurros y miradas de asombro, confirmaron que el documento era auténtico y que las pruebas indicaban que alguien había manipulado el caso de Ricardo. La evidencia apuntaba directamente a John Everett, un hombre de negocios influyente y sin escrúpulos, conocido por sus conexiones en altos círculos de poder y por su participación en actividades ilícitas. Mientras tanto, en la cárcel, Ricardo se debatía entre la incredulidad y la euforia contenida.
El reencuentro con Fénix había sido una manifestación del único amor sincero que aún tenía en su vida, y ahora, esa lealtad había traído consigo una nueva oportunidad de justicia. Cada noche, mientras se encontraba en la oscura soledad de su celda, se aferraba al recuerdo del cálido abrazo de Fénix y a la imagen del trozo de papel, como si ese pequeño fragmento pudiera borrar años de sufrimiento. Los días siguientes estuvieron marcados por intensas investigaciones y una serie de audiencias que pusieron en jaque la integridad del proceso judicial. El juez, aunque inicialmente reticente, se vio obligado a admitir la gravedad de la situación y autorizó una revisión completa del caso. Las autoridades comenzaron a investigar a fondo a John Everett, descubriendo conexiones insospechadas con organizaciones criminales y un entramado de corrupción que abarcaba desde altos funcionarios hasta negocios legítimos. En una audiencia pública especialmente tensa, el abogado de la defensa presentó los nuevos hallazgos ante el tribunal. Con voz serena pero llena de determinación, explicó que el documento hallado había sido la clave para desentrañar una conspiración destinada a destruir la vida de Ricardo. Los testimonios de varios testigos, entre ellos exempleados de Everett y expertos forenses, corroboraron la hipótesis de que las pruebas habían sido manipuladas para incriminarlo injustamente. El ambiente en la sala se volvió casi irrespirable, cargado de una mezcla de asombro y justicia inminente. Mientras la sesión avanzaba, el propio John Everett fue citado a declarar. Con una sonrisa fría y una actitud altiva, el empresario intentó desestimar las acusaciones, pero cada pregunta le parecía un desafío. La tensión se podía cortar con un cuchillo cuando, finalmente, Everett se quebró momentáneamente, dejando entrever una grieta en su fachada de invulnerabilidad. Ese instante fue suficiente para que el juez ordenara la suspensión del juicio para continuar con una investigación más profunda, y eventualmente, exonerar a Ricardo de todas las acusaciones. La noticia de la posible inocencia de Ricardo se esparció rápidamente por los medios, generando una ola de apoyo en la comunidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de solidaridad, y personas de todos los rincones compartían la historia del hombre que había sido injustamente condenado, y de su leal perro Fénix, quien, sin saberlo, se había convertido en el mensajero de la verdad. El caso se transformó en un símbolo de la lucha contra la corrupción y la manipulación judicial, y en una llamada de atención sobre la importancia de la lealtad y el instinto en el combate por la justicia. Afuera del tribunal, entre la multitud que se había congregado para presenciar los acontecimientos, se escuchaban vítores y aplausos cuando el juez anunció, con voz solemne, la decisión de suspender el juicio y reabrir la investigación. En ese momento, Ricardo, aún escoltado de regreso a la cárcel, sintió como si un peso inmenso se levantara de sus hombros. Aunque sabía que el camino hacia la verdadera justicia sería largo y arduo, la esperanza había renacido en su corazón. Una noche, en la frialdad de su celda, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas y el eco de la liberación parecía aún un sueño lejano, Ricardo recordó la primera vez que conoció a Fénix. Había sido en un refugio para animales abandonados, un lugar donde él había encontrado consuelo y compañía en medio de la oscuridad de su existencia. Fénix, con su mirada intensa y su porte imponente, había demostrado ser mucho más que un perro. Era un guardián, un amigo y, sin duda, el único vínculo que lo había mantenido a flote durante los peores momentos de su vida. En esos recuerdos, se entrelazaban escenas de violencia, de lucha y de una amistad inquebrantable forjada en el fuego de la adversidad. Ahora, mientras el destino parecía ofrecerle una segunda oportunidad, Ricardo se aferraba a esa memoria con una determinación renovada. Sabía que debía luchar no solo por su libertad, sino también por honrar el legado de Fénix, el perro que había sido su luz en la oscuridad. Los siguientes días transcurrieron con un ritmo frenético en el ámbito judicial. El abogado de la defensa trabajaba sin descanso, reuniendo más evidencias y llamando a testigos que pusieran en duda la versión oficial de los hechos. Documentos, registros bancarios y testimonios se fueron sumando al caso, y poco a poco, la imagen de John Everett se fue desmoronando. Se revelaron conexiones con empresas fachada, sobornos a funcionarios y una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que se había imaginado. Cada nueva revelación era una puñalada para los que habían apoyado la condena de Ricardo, y un faro de esperanza para él y para todos aquellos que creían en la justicia.
En una de las audiencias más intensas, el abogado de la defensa presentó un vídeo que mostraba a un ex empleado de Everett detallando, con tono angustiado, cómo se había llevado a cabo la manipulación de pruebas. La sala se llenó de un silencio sepulcral cuando el testigo, visiblemente afectado, relató que había recibido amenazas y que la presión de la corrupción lo había forzado a colaborar en el montaje del caso contra Ricardo. Ese testimonio, junto con el documento hallado por Phoenix, cambió la dirección del juicio de manera irrevocable. El juez, con el ceño fruncido y la voz grave, declaró que se abriría una investigación completa y que el juicio se suspendería hasta que se verificaran todas las evidencias. La noticia de la suspensión del juicio y la posible exoneración de Ricardo causó revuelo en la opinión pública. Grupos de derechos humanos y organizaciones dedicadas a la justicia se movilizaron, y numerosos ciudadanos salieron a las calles para exigir transparencia y rendición de cuentas. En las redes sociales, hashtags como #Justicia para Ricardo y #El valor de Phoenix se convirtieron en tendencia, y la historia del hombre y su perro se transformó en un símbolo de resistencia contra la injusticia. Mientras tanto, en la prisión, Ricardo recibía visitas de familiares y amigos que, a pesar de la adversidad, le ofrecían palabras de aliento. Sin embargo, fue en una visita nocturna cuando ocurrió algo que marcaría un antes y un después en su lucha por la verdad. Un guardia, con el rostro preocupado, le entregó a Ricardo un sobresellado. Sin mediar palabra, el guardia se retiró, dejando a Ricardo con la incertidumbre y el peso del contenido del sobre. Con manos temblorosas, Ricardo abrió el sobre y descubrió una fotografía antigua y una carta manuscrita. La imagen mostraba a un joven Phoenix, encadenado en un oscuro refugio, y la carta detallaba, de manera críptica, cómo ese refugio había sido utilizado por personas vinculadas a actividades ilícitas y que, irónicamente, había sido el punto de partida para rescatar al perro. La carta insinuaba que el destino de Phoenix estaba ligado a algo mucho más grande, algo que podría derrumbar el caso contra Ricardo y exponer la red de corrupción en su totalidad. El corazón de Ricardo latía desbocado mientras leía las palabras escritas con tinta que parecía haber sido derramada en lágrimas. La revelación era devastadora, y a la vez, llenaba de una esperanza aterradora. Comprendió que, quizás, el destino había querido darle una segunda oportunidad para limpiar su nombre y para que la verdad saliera a la luz. Con esa nueva información, el abogado de la defensa se apresuró a investigar el origen de la fotografía y de la carta. Descubrieron que el refugio, mencionado en el documento, había sido cerrado años atrás tras un incendio sospechoso, y que los restos de ese lugar estaban ahora en manos de una entidad vinculada a John Everett. Cada nueva pieza del rompecabezas hacía que el caso se volviera más complejo y a la vez más revelador. La prensa seguía de cerca cada avance, y en cada nuevo reportaje, se resaltaba la importancia del instinto de Phoenix y la lealtad inquebrantable que había llevado a esa crucial evidencia. La historia de Ricardo se transformó en un debate nacional sobre la corrupción en el sistema judicial, y las autoridades se vieron obligadas a enfrentar la posibilidad de que uno de los casos más polémicos de los últimos años estuviera basado en mentiras y manipulaciones. En medio de este torbellino de emociones y revelaciones, el día del reanálisis del documento y de la nueva audiencia judicial llegó. La sala del tribunal volvió a llenarse de un silencio expectante, pero esta vez el ambiente estaba impregnado de tensión y de una anticipación casi palpable. El juez, con un semblante severo y las arrugas marcadas por el peso de la responsabilidad, retomó la sesión y pidió al abogado de la defensa que presentara todos los nuevos elementos de prueba. Con voz clara y decidida, el abogado expuso cada detalle: la autenticidad del documento hallado por Phoenix, la carta manuscrita, la fotografía y los testimonios de los ex empleados de Everett. Mientras las evidencias se desplegaban, el ambiente en la sala se transformaba en una mezcla de incredulidad y esperanza. Los presentes se dieron cuenta de que estaban presenciando el desenlace de un caso que había dejado a muchas personas sin respuestas durante demasiado tiempo. Ricardo, sentado en el banquillo de los acusados, miraba con ojos vidriosos a Phoenix, quien permanecía a su lado con la misma lealtad de siempre. En ese instante, la conexión entre ellos parecía más fuerte que nunca, como si el perro estuviera diciéndole: «Estoy aquí, y juntos, encontraremos la verdad». La tensión alcanzó su punto máximo cuando el juez, al terminar de revisar la nueva evidencia,
se dirigió a la sala con voz grave y solemne. Ante la abrumadora evidencia presentada, declaro que las pruebas que han llevado a la condena del señor Morales son, de hecho, fruto de manipulaciones y falsificaciones. Ordeno la inmediata suspensión del juicio y la apertura de una investigación exhaustiva sobre la conducta del fiscal y las irregularidades en este caso. Un murmullo ensordecedor recorrió la sala, y por un momento, parecía que la justicia finalmente estaba haciendo su camino a través de la oscuridad. Las palabras del juez significaron un rayo de luz para Ricardo, y en medio de lágrimas contenidas, éste levantó la mirada y pronunció, casi en un susurro: «Gracias, Fénix. No te he olvidado. Tú has sido mi salvación». La emoción que se apoderó de ese instante fue indescriptible. La sala, los medios y el público quedaron conmovidos ante el poder del vínculo entre un hombre y su perro. Esa última despedida, que se había pedido en un tono de resignación, se transformó en el catalizador de una revelación que cambiaría la vida de Ricardo para siempre. Afuera, mientras la noticia se difundía rápidamente, miles de personas en las redes sociales se unieron para expresar su apoyo. Hashtags como almohadilla justicia para Ricardo y almohadilla el valor de Fénix se volvieron tendencia, y la historia del hombre y su leal compañero se convirtió en símbolo de la lucha contra la corrupción y la manipulación del sistema judicial. La comunidad exigía transparencia, y las protestas en las calles se transformaron en un llamado masivo a la reforma y a la protección de los derechos de los inocentes. Los días que siguieron estuvieron marcados por una intensa actividad en los medios y en las instituciones públicas. Investigadores y periodistas trabajaban de manera conjunta para desentrañar todos los detalles del caso, y poco a poco, la oscura red de engaños y abusos se fue desenmascarando. La figura de John Everett, una vez inatacable, comenzó a mostrar grietas en su fachada, y las investigaciones revelaron conexiones inesperadas con altos funcionarios y empresarios corruptos. La justicia, aunque lenta, parecía empezar a despertar. Mientras tanto, en la cárcel, Ricardo pasaba sus días reflexionando sobre el camino recorrido. El reencuentro con Fénix había sido más que un adiós. Era la llave que había abierto la puerta a un futuro en el que la verdad podría prevalecer. Cada noche, al dormir, recordaba los momentos en que, en medio del caos y la desesperación, Fénix había sido su único ancla, su única luz en la oscuridad. Esa lealtad inquebrantable le había dado fuerzas para soportar años de sufrimiento, y ahora, esa misma lealtad estaba por recompensarlo con la redención que tanto había anhelado. Una tarde, mientras la luz del atardecer bañaba la ciudad en tonos dorados, Ricardo recibió la visita de su abogado en la prisión. Con una expresión seria pero llena de determinación, el abogado le explicó que las nuevas pruebas habían llevado a una revisión casi total del caso. «Ricardo, te digo la verdad. Hay posibilidades reales de que te absuelvan de todas las acusaciones. La evidencia es abrumadora, y además, hemos logrado descubrir testimonios que ponen en duda la integridad de todo el proceso». Ricardo asintió lentamente, con lágrimas que ahora se mezclaban con una sonrisa tímida de esperanza. «Solo espero que la justicia se haga realidad, que no tenga que pasar ni un día más separado de Fénix». El abogado asintió y, antes de marcharse, le dijo: «No estás solo en esto. La verdad saldrá a la luz, y pronto, podrás reunirte con tu compañero de siempre». El tiempo, aunque parecía detenerse en aquellos oscuros pasillos de la prisión, comenzó a transcurrir con una nueva promesa. Las investigaciones judiciales, impulsadas por la presión pública, avanzaban a pasos agigantados, y la sombra de la corrupción se desvanecía poco a poco ante la fuerza de la evidencia irrefutable. La sentencia contra Ricardo fue finalmente revocada, y tras largos meses de incertidumbre, se anunció su exoneración. La noticia recorrió la ciudad como un trueno, despertando a miles de personas y restaurando la fe en un sistema que, a pesar de sus defectos, aún podía enmendarse. El día de su liberación, Ricardo salió de la prisión con el corazón henchido de gratitud y el rostro marcado por las cicatrices de una batalla larga y dolorosa. Allí, en la entrada de la cárcel, lo esperaba Fénix, que había permanecido fiel a su lado a pesar de la separación. Con un salto lleno de emoción, el perro corrió hacia Ricardo, envolviéndolo en un abrazo que parecía querer borrar todos los años de sufrimiento. «Ricardo,
Con lágrimas de alegría y alivio, murmuró: «Gracias, Fénix, por no haberme abandonado. Juntos hemos vencido». La conmoción de aquel reencuentro se extendió rápidamente por los medios y las redes sociales, y la historia del hombre y su perro se convirtió en un himno de esperanza, lealtad y justicia. En cada rincón de la ciudad, desde las oficinas gubernamentales hasta los pequeños cafés, la gente hablaba de cómo el instinto y la fidelidad de un perro habían logrado cambiar el curso de la historia, demostrando que la verdad y la justicia pueden prevalecer incluso en los momentos más oscuros. Al caer la noche, en el silencio de su nuevo hogar, Ricardo se sentó junto a Fénix, y acariciándolo con ternura, reflexionó sobre todo lo sucedido. Todo este sufrimiento, todo este dolor, finalmente ha encontrado su sentido. No fue en vano luchar, porque la verdad siempre se abre camino. Fénix, con su mirada profunda y serena, parecía comprender cada palabra, como si supiera que su destino y el de Ricardo estaban entrelazados en un lazo inquebrantable. Mientras tanto, en la ciudad, la campaña por la justicia y el respeto hacia los inocentes se intensificó. Grupos de activistas y defensores de los derechos humanos se unieron para exigir reformas profundas en el sistema judicial, y la imagen de Fénix se convirtió en un emblema de la lucha contra la corrupción y la manipulación. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, comenzaron a implementar cambios que prometían evitar que historias como la de Ricardo se repitieran en el futuro. En una conferencia de prensa organizada en la plaza principal, un portavoz del Ministerio de Justicia declaró: «Este caso ha sido un llamado de atención para todos nosotros. Debemos asegurarnos de que la verdad prevalezca y de que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho para todos». La valentía de aquellos que han luchado por exponer la corrupción y la lealtad inquebrantable de los seres vivos, como el perro Fénix, nos inspiran a seguir adelante en la búsqueda de un sistema más justo y transparente. Las palabras resonaron en la multitud, y muchos aplaudieron con fervor, conscientes de que la lucha por la justicia era un camino difícil, pero no imposible. De vuelta en su hogar, Ricardo decidió compartir su experiencia en un blog personal, escribiendo con el corazón abierto sobre el camino tortuoso que lo había llevado desde la oscuridad de una condena injusta hasta la luz de la redención. «Nunca olvidaré el día en que Fénix, mi compañero más leal, encontró un pequeño pedazo de papel, y sin saberlo, nos devolvió la esperanza. Ese instante cambió mi destino, y me enseñó que, incluso en el abismo de la injusticia, siempre hay un rayo de verdad dispuesto a iluminar nuestro camino». Sus palabras, cargadas de emoción y gratitud, tocaron el alma de miles de lectores, quienes encontraron en su relato una fuente de inspiración para luchar contra la adversidad y no rendirse jamás. La historia de Ricardo y Fénix continuó creciendo y se extendió más allá de las fronteras de la ciudad. Documentales, reportajes y entrevistas se sucedieron, y el caso se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo el sistema judicial, aunque a veces plagado de fallas, puede enmendarse cuando la verdad se presenta de manera irrefutable. Los activistas aprovecharon la ocasión para abogar por políticas que garantizaran la protección de los derechos de los inocentes, y la campaña en honor a Fénix y a otros animales de servicio cobró fuerza en todo el país. Cada vez que alguien veía el vídeo del reencuentro en el tribunal, en el que Fénix corría hacia Ricardo y lo abrazaba con una intensidad casi sobrenatural, se despertaba en ellos una mezcla de lágrimas y esperanza. La historia era un recordatorio de que, a veces, la justicia no se obtiene con grandes gestos, sino con la fuerza silenciosa de la lealtad y la verdad. Hoy, mientras el sol se pone en el horizonte y las sombras de la noche se alargan, la imagen de Ricardo y Fénix sigue siendo un faro de esperanza para aquellos que han sido víctimas de la injusticia. En cada rincón del país, se celebra la valentía de un hombre que nunca perdió la fe y de un perro que, a pesar de las adversidades, se mantuvo fiel a su misión. Si esta historia te ha conmovido y crees que la lealtad y el poder del instinto pueden cambiar el destino de una vida, te invitamos a dejar tu comentario y compartir tu valoración. ¿Has sido testigo de un acto de lealtad inquebrantable? ¿Crees que la justicia puede prevalecer cuando la verdad se presenta sin máscaras? Tu voz es fundamental para que, juntos, sigamos construyendo un mundo donde la integridad y el amor por la verdad sean la norma. Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones, incertidumbre y, sobre todo, esperanza.
La historia de Ricardo y Fénix es un testimonio vivo de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad y el valor pueden brillar intensamente, transformando el dolor en redención y la injusticia en justicia. Deja tu comentario abajo y comparte este relato para que la fuerza de la lealtad y la verdad siga inspirando a muchos más.